Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vulva de Venus, vuestro podcast de salud femenina. Hoy estoy con Carolina, Explore Motion. ¿Cómo estás, Carolina? Pues muy bien, con mucha ilusión. Qué bien. Bueno, Carolina es una apasionada de los misterios del cuerpo humano, desde el conocimiento de las más antiguas tradiciones a los estudios científicos más innovadores. Instructora del método Wim Hof en nivel 2, fisioterapeuta, profesora de yoga, anatomía y biomecánica. Bueno, me encanta esta bio te la pedí yo y me ha encantado, y además que me siento súper identificada con el tema de los misterios del cuerpo humano de todos los sentidos. Cuéntanos un poquito de dónde vienes y cómo has llegado, sobre todo al método Wim Hof, pasando por, porque a mí me sorprendió, yo estuve buscando a alguien, no nos conocemos de nada, y a mí la verdad es que estas cosas, así hacerlas con gente que no conozco de nada, me da un poco de reparo, pero luego empiezo a ver afinidades y digo, uy, qué chulo, y de repente vi que eras fisio y dije, ostras, qué guay. ¿De dónde vienes y cómo has llegado a hacerte instructora del método Wim Hof y qué ha supuesto para ti? Pues bueno, eso es básicamente la historia de mi vida un poco. Como todos un poco cuando terminamos el colegio, pues nos van guiando un poco qué hacer con tu vida. Y a mí se me daban bien las matemáticas y yo quería ser arquitecta, pero al final decidí ser ingeniera de camino, lo cual, lo cual no era para nada para mí y duré bastante poquito. Y me senté una mañana en la terraza a decidir qué iba a hacer con mi vida. Y me acuerdo que en algún post de internet, y además en aquel entonces no había todavía ni esto de Facebook ni nada, era algún email de esto viral que ponía las 10 profesiones más felices del mundo. Y la primera era fisioterapia. Y dije, bueno, pues vamos a probar por aquí porque ya hemos visto que lo otro, pues no. Y la verdad que cuando descubrí la anatomía fue como una primera pasión así de, bueno, me pareció impresionante. Todo el mundo en primero se queja de lo difícil que es la anatomía, ¿no? Cuánto hay que estudiar y tal, y a mí era todo lo contrario, ¿no? Que fuera difícil casi me ponía, ¿no? De, venga, y entender cómo era el cuerpo, ¿no? ¿Qué hay debajo de la piel y quiénes somos nosotros literalmente, ¿no? De quiénes somos. Y lo que pasa que mientras más fui estudiando, ¿no? Los primeros cuatrimestres empecé a estudiar todas las enfermedades y tal, y había un momento que era de, como no cambie algo, voy a tener esto. Vale, sigo, siguiente página, como no cambie en mi vida, voy a tener esto también. Y así, página tras página, y era como, tengo que hacer algo con mi vida porque es que si no voy a acabar fatal, ¿no? Y así es como empecé con el yoga, básicamente. Y yo llevaba con dolor de espalda desde los 11 años, nada en especial, pero me dolía la espalda. Y en la primera clase de yoga, aunque la odié con toda mi alma, fue horrible, fue horrible. Además, no es que yo fuera la más joven, es que la edad media de la clase de yoga eran de unos 50 años y yo tenía 19 años. O sea, había como mucha Sí. diferencia de edad. Y yo veía a las señoras allí haciendo de todo y yo que no podía ni levantar los brazos ni podía hacer nada. Y entonces lo pasé muy mal. Pero lo más impresionante fue que después de esa clase de yoga era la primera vez en mi vida que no tenía dolor. Un par de horas y era, uy, esto se siente muy bien. Y ahí como que dejé un poco de lado la fisio y seguía estudiando y tal, no estaba en la carrera, pero ya mi pasión era, boom, el yoga. Y yo vivía por y para el yoga y lo único que quería hacer era ir a clases de yoga. Y bueno, ahí pues fui profundizando, fui viajando, fui conociendo profesores y ya ahí ya era el momento como yo quiero ser profesora de yoga. Esto a mí lo de la fisio me parece bien, pero a mí lo que realmente me ha hecho cambiar mi vida y sentirme bien en mi cuerpo es el yoga. Lo que pasa es que para ser profesora de yoga pues tienes que hablar con la gente y ponerte delante de un grupo y esas cosas. Y eso para mí no... Yo cuando daba presentación en la universidad eso me causaba un montón de ansiedad, alguna vez me salió corriendo. Y entonces, mm, como quería transmitirlo pero no sabía qué hacer, hice lo que hace cualquiera hoy en día, busca en Google yo busqué cómo volverte dura, how to be tough. Y me salieron las duchas de agua fría. Y dije, ¿ah, sí? Esto lo puedo hacer, esto no me costaría a mí tanto. Y entonces me hice un reto conmigo misma de hacer 30 días de ducha de agua fría. Y María, me cambiaron la vida radical. Wow. Pero radical es que no te puedo explicar cómo.
Y en aquel entonces yo no sabía nada del método Wim Hof, ni eran solo duchas de agua fría. Pero yo ya en ese momento, cuando llevaba una semana o así, yo ya sentía, esto es tan fuerte, tan bueno y tan potente, que esto me está cambiando la vida radicalmente. No sé a dónde voy a ir, pero esto es maravilloso. Era como una sensación de ¡wow! Y es un optimismo, unas ganas de vivir, una energía. Y el hecho de que, porque siempre es difícil, el movimiento de girar hacia la derecha para el agua fría no era fácil, ¿no? Pero luego era como, coño, si a mí esto me encanta, ¿no? Y el tener ese reto todos los días me hacía sentir súper bien. Entonces, en vez de hacerlo un mes, decidí hacerlo todo el año. Y bueno, yo ahí ya estaba súper metida en el yoga, en aquel entonces me iba a los veranos a estudiar a Asia, y después de una sesión de respiración, pero no de Wim Hof tampoco, sino de pranayama, de una cosa súper hardcore, que yo no sabía que se podían hacer esas cosas con la respiración todavía, pues con la gente que había allí pues empezamos a hablar y les conté lo de la ducha de agua fría y me dijeron, ¿tú haces lo del método Wim Hof? Y dije, ¿eso qué? Y vi el documental y dije, esto es. O sea, yo lo vi clarísimo. No me dio nada de miedo, yo sabía perfectamente que podía hacer eso, subir a las montañas en pantaloncillo corto. Y nada, eso fue como en agosto y en diciembre estaba con Wim en pantalón corto en Polonia y arriba en la montaña y bailando. Y ya, bueno, también después de esa semana estaba muy claro que yo quería ser instructora. Y lo que pasa es que en aquel entonces había mucha lista de espera y tardé otros 2 años en ser instructora. Pero bueno, y ya desde entonces, casi desde el primer momento estuve súper enganchada. Y nunca me quise hacer instructora realmente para compartir el método, para enseñarlo, era solo porque quería saber más. Pero también cuando me volví instructora aquí no había prácticamente nadie. Ahora somos como 5, pero realmente activos somos 2 y la única mujer. Sí. Soy yo la única mujer. Y bueno, entonces lo de compartir el método está siendo todo un mundo, porque también ves, yo ya llevo 3 años que a mí me ha cambiado la vida porque ahora es todo, ¿no? El método Wim Hof para mí es todo. Yo lo uso en terapia individual, para enfermedades crónicas. Yo sigo, al final fui fisio, me hice fisio y ejerzo como fisio, lo uso en las clases de yoga y es todo entremezclado, no es solo una cosa. Y es muy bonito ver cómo cada persona hace del método algo suyo y al final es que se trata de vivir una vida más plena, de vivir una vida más acorde a ti, porque vivimos vidas acordes con lo que nos dicen, con lo que la sociedad quiere, con lo que nuestras necesidades nos permiten casi. Y el método Wim Hof te libera, para mí es libertad. Y además, lo que significa libertad en una etapa de tu vida no quiere decir libertad en otra etapa de tu vida. Entonces casi que te empuja a refinarte continuamente y pulirte continuamente, porque lo dicho, es que la ducha de agua fría siempre está fría, siempre es difícil y eso no cambia. Entonces te anima a salirte de lo que te es cómodo pero que ya no te sirve. Joder, a gusto escucharte, Carolina. Por un lado, veo ahí una parte de dejarte llevar, ¿no? De las cosas que encuentras y el instinto te dice, esto es lo mío. Y por otro lado, una perseverancia, porque esos 2 años de espera ahí para hacerte instructora y bueno, un curso tras otro, porque al final empezarías, me imagino que, bueno, si estabas en diciembre ya en Polonia y con Wim, que ya hablaremos un poco también de Wim, porque por lo que yo he visto y por lo que poquito que ahora has contado, tienes que ser una persona particular y bueno, una persona de esas que quieres tener cerca en un momento dado porque te debe subir la energía. Sí, Wim tiene la habilidad de animarte a hacer cualquier locura. Es que da igual lo que sea. Él tiene una energía que le vas a seguir. No tiene, a la hora de explicar y eso, está poco en la tierra, vamos a decirle, eso le cuesta más trabajo, pero a la hora de pensar a lo grande, es que con él te vas al fin del mundo.
Y bueno, y eso hace, ¿no? Ha hecho auténticas locuras con un montón de gente. Sí, sí, desde luego. Además que, por lo que tengo entendido, te abre las puertas de su casa. Sí. Ya no, ahora es más difícil, ¿no? Cuando yo empecé, que fue en 2016, fue justo cuando pegó el boom. O sea, ahí todavía sí, pero bueno, ya también va creciendo y todo el mundo nos tenemos que proteger, ¿no? Y también tener nuestra intimidad. Pero bueno, yo he tenido el placer de compartir cositas en su casa. Qué divertido. Sobre todo tiene pinta de ser súper divertido. Es eso, para mí es como, ibas ahí a un curso del método Wim Hof sin saber exactamente lo que iba a hacer, pero es como un campamento de verano para adultos. O un campamento de invierno, vamos a llamarlo un campamento de invierno. Sí, 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 total. Sí. Bueno, vamos a meternos en materia. ¿Qué es el método Wim Hof y en qué consiste? Pues mira, básicamente el método Wim Hof tiene 3 pilares, 3 partes. Y ninguna de las partes son nuevas. De hecho, las 3 son muy antiguas y vienen de tradiciones antiguas. Pero lo que tiene de nuevo el método Wim Hof es que pone las 3 juntas y además, juntando las 3, tiene ciencia evidenciada de lo que hace. ¿Vale? Eso es el método Wim Hof. Y los 3 pilares son la exposición gradual al frío, que es lo que conoce la gente, ¿no? Meterte en piscinas de hielo. La técnica respiratoria y la menos conocida, pero la más importante con diferencia, que es el enfoque mental y el mindset. Bien. Y digo esto porque esta es la más difícil de aprender y de entender lo que es por internet, porque es algo que tenemos que hacer nosotros mismos. La técnica respiratoria, pones cualquier vídeo y te enseña cómo hacerlo. Y la exposición al frío no tiene ninguna ciencia, es ducha de agua fría o salte fuera cuando haga frío. O sea, es así de fácil. Pero el mindset sí tiene mucho más trabajo. Y es de lo que se trata. Genial. ¿Y qué beneficios tiene esto de, o sea, porque la gente, a lo mejor quien no conozca nada de esto y le suene de nuevas, dirá, pero ¿y esta locura de Sí, ¿para qué? ducha ahí al frío? ¿Para qué? Efectivamente, Aquí, ¿para qué? exacto. Mira, yo hago como 2 diferencias grandes de beneficios. Uno, digamos, los beneficios fisiológicos y más evidenciados, y luego los beneficios que pasan en tu vida, ¿vale? Voy a empezar primero por las cosas en la tierra y luego con todo lo demás, ¿vale? Y el principal beneficio del método Wim Hof es que estabiliza tu sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y no solo el sistema inmunológico, que es lo que más se conoce, sino que es capaz de cambiar de forma óptima del sistema nervioso parasimpático al sistema nervioso simpático. Porque es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. No podemos dormir por la noche porque estamos demasiado activos, pero es que luego por la mañana sin un café no nos despertamos porque estamos demasiado parasimpáticos. Entonces, el método Wim Hof, tanto la respiración como el hielo, te llevan a estados simpáticos muy altos y a estados parasimpáticos muy bajos también, o muy extremos, vamos a llamarlo. Y entonces, al ir a tanto extremo, luego en tu vida diaria es mucho más fácil ir de un lado a otro. Entonces, todo eso tiene un montón de consecuencias súper claras. Uno, mejora la calidad del sueño, mejora la capacidad de concentración, se optimiza el sistema inmune, aumenta la creatividad, las relaciones sexuales mejoran y la digestión mejora. Realmente todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso autónomo, que es básicamente todo, ¿no? Entonces, pero se resume en eso, que eres capaz de modular mucho mejor y de cambiar de un estado a otro de forma mucho más sencilla y más rápida. Por eso también es súper bueno para lidiar con el estrés, ¿no? Cuando tu cuerpo está acostumbrado a lidiar con el estrés del frío, pero tu mente se mantiene calma, en el momento que hay una situación estresante, que puede ser que los niños hayan tirado los espaguetis al suelo, o que tu jefe te grite, o que haya un accidente, tu cuerpo va a reaccionar, pero tú entrenas a tu mente a que pueda pensar de forma tranquila para, en vez de reaccionar, poder actuar de forma óptima. Genial. Vale. Bueno,
Un apunte, por si hay alguien que nos esté escuchando y no sepa de qué va esto del sistema nervioso autónomo, el simpático, el parasimpático, es esto que siempre hemos escuchado del que te pone en alerta, como es huida o ataque, ¿no? Y el que te pone en calma, Sí, ¿no? fight or flight, el de ataque o lucha, o sea, ataque o huida, Que y sería el resta sistema el digest. simpático, y el Sí, parasimpático es el de la calma, el de, pues eso, el de que te pone ahí bajito para hacer la digestión, te lleva al sueño y todas estas cosas. una de las cosas también como se define son todas las acciones que ocurren fuera de la cueva, ¿no? Toda la activación para cazar, estar atento, alerta, y luego el parasimpático, todo lo que ocurre dentro de la cueva, ¿no? La digestión, la reproducción, recuperarse, sanarse. Eso no lo había escuchado nunca y muy, muy gráfico, definitivamente. Y bueno, luego está toda la parte de beneficios, digamos, menos tangibles, menos fisiológicos. Y una de las cosas es sobre todo que entras en estados alterados de conciencia, tanto en el frío como en la respiración. Entonces, cuando esto nos da como miedo, ¿no? Y no sabemos lo que es, pero estar dormido, soñar es un estado alterado de conciencia, ¿no? Incluso cuando estás viendo la tele por la noche, que estás medio dormido, medio despierto, que estás como así en un estado extraño, ¿no? Eso también es un estado alterado de conciencia. Y la respiración y el hielo te llevan a otros distintos estados. Y esto lo que hace es que tu mente trabaje de forma distinta. Y de nuevo, ni mejor ni peor, cada cosa sirve para una cosa. Pero lo que hace estos estados de conciencia es que puedes ver tu vida de forma distinta, puedes ver los problemas desde otra perspectiva. Y una de las cosas que ocurren es que de repente empiezas a unir puntos de tu vida y todo tiene sentido y empiezas a resolver problemas de una forma muy distinta, aparecen nuevas soluciones. Y por eso mucha gente que practica el método va cambiando su vida a cosas que son más acordes a ti, porque te enseña claramente de, oye, aquí esto ya no te sirve, esto ya no te gusta, tendrías que hacer otra cosa, ¿no? Y también te da un poco la valentía para dar el paso, para hacerlo, ¿no? Por un lado te da las ideas y luego te da ese empujoncito que a veces nos hace falta para hacer las cosas. Y luego, por otro lado, que es lo más bonito, y es que para la exposición al frío, eso no te lo puede enseñar nadie, no te lo puede enseñar nadie. Lo único que se puede hacer para la exposición al frío es que haya un entorno seguro, ¿vale? La seguridad, que eso es lo que hago yo. Pero solo lo puedes hacer tú, ¿vale? No, es que no. Y solo lo puedes hacer confiando en que tu cuerpo sabe hacerlo, porque es una habilidad innata que tiene tu cuerpo. Y entonces esa rendición, esa confianza en tu cuerpo, que al final es confianza en la vida, eso luego se extrapola en todo lo demás. Y es que el hielo tiene, Wim dice que el hielo es el mayor maestro y yo no podría estar más de acuerdo, porque es que en esa rendición, ¿no? Tú cuando haces algo nuevo, puedes tener una idea mental de lo que va a pasar, pero en realidad, dicho mal y pronto, es que no tienes ni puta idea. ¿No? Pero en esa confianza de que todo al final va a salir bien, que sabes que va a ir bien. Y para mí ese es el beneficio más grande, ¿no? El poder confiar en la vida una y otra vez, una y otra vez. Y que además, o sea, por ejemplo, yo misma, que me considero una persona súper friolera, incluso que tengo cierto miedo al frío, esa es superación, ¿no? Es que sí que puedo, o sea, mi cuerpo sí que puede, ¿no? La cantidad de veces que nos decimos, yo no podría hacer no sé qué, yo no podría hacer no sé cuánto, que tú haces, ¿no? Y sí puedes, otra cosa que quieras. Claro, que son y es cosas que además difíciles. de eso se trata, porque luego, ¿no? Dice, bueno, es que a mí eso de bañarme en el hielo no me va a cambiar la vida. Vale, estoy de acuerdo, pero te das cuenta de cuántas veces te dice a ti misma, no, es que yo no puedo hacer eso, es que a mí eso me va a costar mucho, es que eso no es para mí. Y estoy de acuerdo, un baño de hielo pues tampoco es tan trascendental, pero lo que sí es trascendental es tener
una conversación de verdad con tu pareja y decirle lo que piensas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su baño de hielo metafórico en su vida. Sí. Y es que se trata de eso, se trata de eso, no, de eso yo no puedo, eso no es para mí. Y vale, puede ser, pero ¿en qué otros momentos de tu vida te estás contando eso? Claro. ¿No? Las historias que nosotros nos contamos, y ahí es donde iba, que el mindset es la parte más importante, y el mindset básicamente es todo el bla, bla, bla que tenemos aquí todo el rato, ¿no? Y lo que entrenamos en el método Wim Hof, que lo hacemos con el frío, es qué historias te cuentas tú cuando estás en una situación estresante. En este caso, la bañera de frío, que le estresa a todo el mundo, a mí también. Y te das cuenta qué cosas te cuentas, ¿no? ¿Quién quiere ser el primero y quitárselo ya de encima para ya olvidarse? ¿O quién quiere ser el último? ¿O quién hace una matemática súper extraña para ser el cuarto y medio? Porque esa, según tu cabeza, es la mejor, ¿no? Y darte cuenta quién eres tú ante situaciones estresantes y aprender si eso te sirve o si no te sirve, ¿no? Y al final es una herramienta para conocerte a ti mismo de una forma muy, muy gráfica y muy extrema. Y se ve como una práctica muy masculina, de mucha testosterona, pero realmente para mí es una práctica súper femenina, de mucha rendición, de mucha confianza. Y además es que te llevas solo. Y lo bonito es cuando te expones al frío, es que sientes calor. Que tú no te lo vas a creer, pero es que sientes calor y dices, guau, sí, esto que yo pensaba que iba a ser de una forma, que no me iba a gustar nada, que iba a pasar frío, que me iba a doler, que iba a ser desagradable. Y luego se siente tan bien, me siento tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas que no sé hay ahí que pienso que van a ser de una forma, pero no son así? Claro. Y no es solo intelectual, es que es tan físico que te toca a otras partes de ti. Entonces no es algo que tú aprendas intelectualmente, es que todo tu cuerpo, todo tu ser te lleva ahí. Sí, que para ciertos aprendizajes tienes que ponerte en un lugar, ¿no? Hay cosas que no se pueden aprender desde el estar calentito en el sofá y hay cosas que a lo mejor no se pueden aprender desde el frío, ¿no? Pero quiero decir que tienes que poner en ciertas situaciones para llegar a ese mindset que comentas. Exacto. Y bueno, yo ya por práctica y por la vida me ha puesto en mi lugar también. Es tan importante la zona de confort como la zona de incomodidad. Son las dos súper importantes. No, yo pensaba que no, que hay que estar cómodo con estar incómodo y que no pasa nada, y lo intenté, pero la vida te pone en tu sitio y dice, no, tu zona de el sofá calentita y la chimenea, eso también es súper importante, ¿no? No es que el frío sea lo mejor. Es sobre todo que siempre vivimos calentitos a 23 grados, nos encanta, entonces hay que salirse de ahí un poquito. Pero por Claro, que ello eso también también tiene es sus, importante. eso también tiene sus consecuencias a nivel fisiológico y mental. El siempre no estar en situaciones de incomodidad, sea con frío o sea con esfuerzo, ¿no? A la hora de hacer ejercicio o sea a la hora de comer, ¿no? También ahora que está de moda el tema del ayuno intermitente y estas cosas, pues al final si estás acostumbrado a comer cada 3 horas, pues cada 3 horas el cuerpo te va a pedir chicha. Y si por lo que sea no puedes comer en 6 horas, pues ¿qué vas a pasarlo mal, no? Claro, es ahí encontrar, ¿no? ese equilibrio. Yo antes era todos los días me tengo que duchar con agua fría, todos los días. Y ahora, pues lo hago regularmente, pero es también, ahí también es donde está el maestro frío, de que también a veces no hace falta ir todos los días con él, ¿no? Y decir, bueno, es que no pasa nada si hoy no me ducho con agua fría, no pasa absolutamente nada, ¿no? Genial. Ahí encontrar. Bueno, siguiente pregunta que tengo para ti. ¿Lo puede practicar cualquier persona o tiene alguna contraindicación que tenemos que tener en cuenta? Vale, en general lo puede practicar cualquier persona. Hasta la alumna mayor de WIM tiene 93 años. O sea, lo puede hacer prácticamente cualquier persona de cualquier edad. Con los niños, la respiración no la recomendamos. Personalmente pienso que no va a pasar nada, pero como no sabemos lo que puede pasar No. y es un estrés fisiológico grande, bastante más que el frío.
La respiración es un estrés casi mayor que el frío, aunque la gente piensa lo contrario. Entonces el niño, el frío sí, el frío, pero más bien como un juego, ¿no? Pero la respiración no la recomendamos para los niños. Y luego, personas con migrañas, el frío no, tampoco lo terminamos de recomendar, la respiración sí. Y luego grandes nos, personas con epilepsia y personas embarazadas. Las embarazadas es que siempre pasa un poco lo mismo. Como no lo sabemos, pues no lo hacemos, ¿no? Y tampoco nadie se va a prestar a estudiarlo. Entonces, como no lo sabemos, no lo hacemos. Y las personas con epilepsia, bueno, se ha visto ya que dan algunos problemas, no sabemos exactamente qué, pero los ataques epilépticos vienen por estreses fisiológicos y la respiración es un estrés muy grande. Entonces, puede pasar o no, pero entonces eso lo quitamos. Y luego, todo lo demás va a encontrar beneficios si hacen el método Wim Hof. Pero dentro de hacer método Wim Hof se puede hacer de muchas formas. O sea, tú te puedes dar una ducha de agua fría en tu casa y hacer una o dos rondas de respiración, o puedes escalar el Monte Everest y hacer 1 hora y media de respiración, ¿no? Entonces, personas con problemas vasculares, problemas cardíacos en general, se van a beneficiar bastante del método, pero sí que se aconseja empezar poco a poco y preferiblemente con alguien que sepa, ¿no? Y bueno, y todo lo demás sin problema, todo lo que es inflamatorio, todas lo que son enfermedades crónicas se van a beneficiar un montón, todo lo que son enfermedades respiratorias también se van a beneficiar un montón. Todo lo que tenga que ver con algún tipo de inflamación, también eso no lo he dicho antes con los beneficios, pero la respiración es altamente antiinflamatoria, ¿vale? Y además no solo al momento, sino a largo plazo. Sí, de hecho, es una de las, bueno, tanto la respiración como la exposición al frío a mí me la han recomendado también. Yo tengo endometriosis, bueno, entre otras cosas, pero por parte de la endometriosis, y de hecho me venía ahora a preguntarte si tú tienes experiencia, como dices que trabajas con pacientes crónicos, ¿tienes experiencia con mujeres con endometriosis o en general mujeres o hombres con dolor crónico? Con dolor crónico sí, bastante. Con endometriosis la verdad que no he tenido a nadie todavía. Y con dolor en general es impresionante lo que hace. Y además ahora, que de hecho, no sé si ha salido ya o salió hace un par de semanas, porque tuvimos una reunión con el investigador jefe de todas las investigaciones Wim Hof, y el estudio que ha salido este año, que tiene que ver con el dolor y la inflamación crónica, y es que sale al final porque querían estudiar qué parte exactamente es la que beneficia a eso. Y al final lo que han descubierto es que no es ni la respiración ni el frío, que los dos tienen beneficios, pero es hacer las dos cosas juntos. Eso es lo que más beneficios tiene en frente al dolor crónico. Y hay también un estudio súper guay, porque con el dolor agudo fueron las primeras, dolor y afectaciones agudas, fueron los primeros estudios que salieron y sí veían que había grandes cambios, pero luego han hecho un estudio de 8 semanas con personas con, a ver si lo digo bien, espondilolitis anquilosante. Bien, me ha salido bien. Que para quien no lo sepa, pues una enfermedad autoinmune, que básicamente el sacro y las lumbares se te vuelven una y duele mucho. Entonces estas personas durante 8 semanas pues practicaron el método, duchas de agua fría y respiración, y todas encontraron mejora en su calidad de vida, menos dolor, más movilidad, conexiones más significativas con sus seres cercanos. Entonces, en general la calidad de vida subió, ¿no? Con solo 8 semanas de practicar el método. Wow. Esa es otra de las ventajas, ¿no? Por decirlo así, que tiene este método, que es que los beneficios los empiezas a notar bastante rápido. El minuto 1. O sea, no, a lo mejor no muy tangiblemente, pero la sensación de bienestar, de sentirte bien, de empoderamiento, de wow, qué bonita es la vida, desde el minuto 1. Y por eso engancha. Por eso engancha. Claro. Es que literalmente
es drogarte sin drogarte, ¿no? Segregas las mismas sustancias que segregarías si tomaras ciertos tipos de drogas. Lo que pasa es que lo haces de forma natural, de forma endógena, ¿no? Qué bueno. ¿Y nos puedes hablar un poquito más de la respiración, Carolina? Un poco cómo es a grandes rasgos y qué es lo que provoca en el cuerpo, porque has dicho antes que estando en el hielo de repente te das cuenta de que tienes calor y yo he pensado que sería por esa combinación de la exposición pero con la respiración, ¿o no? Vale, no, esto tiene que quedar súper claro y es además en los talleres donde más seria me pongo y es la respiración es totalmente segura, pero es totalmente segura si se hace en un entorno seguro. Y un Claro. entorno seguro es tumbadito en tu cama, tumbadito en el suelo, sentadito con un respaldo, pero nunca, nunca, nunca se hace en el agua, nunca se hace conduciendo porque haya tráfico y tengas tiempo, nunca se hace manejando maquinaria pesada o algo de eso. Ajá. Nunca en ningún sitio donde si pierdes el control por, aunque sea medio segundo, pueda pasar algo, ¿vale? Entonces ni siquiera hacerlo de pie. Entonces no, la respiración no se hace dentro del hielo. Y es lo que te comentaba antes, es que eso que tú has preguntado de sentir calor dentro del frío, la realidad es que no tienes que hacer nada. Y lo único que tienes que hacer es confiar en tu cuerpo. Pero la única cosa que se interpone en que tu cuerpo sea capaz de adaptarse al frío y generar calor es tu mente. Entonces es todo un juego, es un juego mental contigo, porque generar calor es que no te lo tengo que enseñar, es que tu cuerpo por millones de años de evolución sabe hacerlo, porque es que es el único momento de la historia, en los últimos 100 años ya serían mucho, porque mi abuela también ya pasó bastante frío, es el único momento de la historia en el que siempre estamos a una temperatura agradable. Entonces hemos perdido esa capacidad de termostato de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se adapta perfectamente a la temperatura externa. Lo que pasa que como cualquier músculo, pues si no lo usa, lo pierde. Use it or lose it, ¿no? Y como siempre vivimos a la misma temperatura, nos cuesta mucho adaptarnos. La gente no se pone mala en invierno. La gente se pone mala cuando de 30 grados pasamos a 25 en verano. O incluso, yo este año lo he notado un montón, este otoño, por noviembre así, que estábamos alrededor de 25 y bajamos a 17 y esa semana todo el mundo se puso malo. Y no es el frío en sí lo que nos pone enfermos. Lo que nos pone enfermos y los que nos debilitan son los cambios. Y tardamos mucho en adaptarnos a los cambios porque no estamos acostumbrados a ellos. Y si lo piensas, no solo con la temperatura, es cuando cambias de trabajo, por ejemplo, tú estás en el trabajo A y pasas al trabajo B, y cuando ya estás ahí, en los dos estaban más o menos bien, pero es esa transición que nos cuesta mucho trabajo. Tenemos un periodo de adaptación que nos hace sentir bastante mal, o incluso a cosas buenas, ¿no? De si de tu casa ahora te cambias a una casa mejor, a una casa más grande, más bonita, tú tienes un periodo de adaptación que te hace sentir pues no estar en tu sitio, incluso hay gente que se pone enferma, no solo son los cambios de temperatura. Entonces, lo que hace también el frío es que entrena a todo tu cuerpo, a tu sistema nervioso, a adaptarse mucho más rápido al cambio, y entre ellos al cambio de temperatura. Qué bueno. Qué bien, me está encantando, Carolina? Me estás resolviendo un montón de dudas. Y en cuanto a la respiración, ¿qué es lo que provoca en el cuerpo? Bien, lo que hacemos con la respiración son varias cosas, porque tiene varias fases la respiración. Pero por un lado, la gente piensa que hiperoxigena porque vamos a respirar mucho, pero una persona sana está al 100% de saturación, o sea, al 100% de oxígeno, no es que metas más oxígeno en tu cuerpo. Pero lo que hacemos es que bajamos muchísimo la concentración de dióxido de carbono, ¿vale? Y realmente lo que nos hace la necesidad de tener que volver a respirar, no esa sensación de que nos falta aire, que nos vamos a ahogar, no es la falta de oxígeno, es el exceso de dióxido de carbono. Entonces, como vamos a bajar el dióxido de carbono,
lo que ocurre es que podemos aguantar la respiración muchísimo. Y entonces lo que pasa es que bajan mucho los niveles de oxígeno. Y esto tiene efectos muy beneficiosos para la salud. De hecho, el premio Nobel, si no me equivoco, 2018 o 2019, fue de los beneficios de estar en ambientes de poco oxígeno. Y que entre ellos son que vas a tener más glóbulos rojos, que son los, digamos, el taxi del oxígeno, que lleva el oxígeno hacia la célula. Y por otro lado vas a tener más arterias, es decir, más autovías para el oxígeno y más glóbulos rojos para el oxígeno. Entonces, en el momento que vuelve a haber el oxígeno, ¿no? El oxígeno llega mucho mejor a todas las partes de tu cuerpo. Entonces, no es que tú estés hiperoxigenando, pero estás haciendo que tu cuerpo sea capaz de usar mejor el oxígeno que tiene dentro de tu sangre, porque creas más glóbulos rojos y creas más arterias, más autovías para que llegue el oxígeno. Y luego también la parte que es ácida de nuestra sangre es el dióxido de carbono. Y no sé si lo sabéis o si tus oyentes lo saben, nosotros tenemos que vivir en un estado de pH, que es la acidez o alcalinidad de tu sangre, más o menos en el centro, ni muy ácido ni muy alcalino. Lo que ocurre es que por los estilos de vida que llevamos, la contaminación, el estrés, la comida, da igual lo que busques, vivimos ligeramente más ácidos. Pero lo que parte más ácida de la sangre es el dióxido de carbono. Entonces, como bajamos muchísimo el dióxido de carbono durante cortos periodos de tiempo, la sangre se alcaliniza. Además, se alcaliniza al momento. Y de hecho, si haces pipí en las típicas tiritas para medir el pH antes de la respiración y después de la respiración, va a ver que se ha alcalinizado muchísimo, muchísimo. Y por eso también es muy beneficioso para muchas enfermedades crónicas, porque la parte de la acidez es parte del dolor, parte de las enfermedades crónicas, ¿no? Y además que hay muchísimas enfermedades crónicas que vienen de los estilos de vida que tenemos ahora en la actualidad. Entonces, si regulas y equilibras eso, pues blanco y en botella. Exacto, sí, a mí me gusta llamar más a las enfermedades crónicas, como es que parece que crónicas como que no tiene ningún tipo de solución. Y es verdad que hay algunas excepciones, pero todas las enfermedades crónicas para mí son enfermedades del estilo de vida, ¿no? Y que cambiando tu estilo de vida puedes conseguir mejorías impresionantes, impresionantes. Y el método Wim Hof también te da... primero como una parte de identidad, ¿no? De hoy yo hago esto y eso hace que sea más fácil cambiar tu estilo de vida en pequeñas cosas, ¿no? Y que luego tiene muchos beneficios. Genial. Entonces, bueno, ya nos has contado algunas cositas que tenemos que tener en cuenta si queremos empezar tanto a probar como la respiración, como la exposición al frío, pero hay algo, por ejemplo, una de las preguntas que tenía también para ti es, ¿está bien practicar justo después de entrenar? Por ejemplo, ¿hay algo así que tenemos que tener en cuenta tanto para la exposición al frío como para... ¿Se ha cortado ahí? ¿Puedes repetir? Sí, te decía que si hay algo, ya hemos visto algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora tanto de la respiración como de exponerse al frío, que si hay algo más de lo que no hayamos hablado que sea importante tener en cuenta y que, por ejemplo, una de las preguntas que yo tenía para ti es si está bien, por ejemplo, salirnos al frío o echarnos una ducha de agua fría pues justo después de entrenar, en momentos así que, por ejemplo, a mí personalmente eso me resulta fácil, porque es como que ya entro en calor, estoy así más cómoda con mi cuerpo y me meto en el frío y es como si fuera algo más gradual que salirme de la cama y meterme en la ducha de agua fría. Claro, a ver, primero, o sea, vamos por partes. O sea, la parte de precauciones con el frío, o sea, una ducha de agua fría en tu casa, sin problema. O sea, lo puede hacer cualquier momento, cualquier persona, quitando el sentido común. O sea, si tú tienes problemas para levantarte y para meterte en la ducha, ¿no? Pues a lo mejor usa ayuda, ¿no? Pero vamos con el sentido común. Pero luego, si lo haces en la naturaleza, ¿no? Si va y hay una cascada impresionante, ya escuchas este podcast y venga, vamos a exponernos al frío y tal, pues tener en cuenta que la exposición al frío
no se termina cuando te sales en el del agua, se termina cuando vuelves a estar caliente. Esto es muy importante, porque sobre todo puede tardar bastante tiempo, incluso hasta media hora, una hora, hasta que tu cuerpo vuelve a la normalidad. Entonces, si tú te metes en un lago helado y a los 10 minutos coges el coche, pones la calefacción y tu cuerpo tiene que volver a adaptar ahora al calor, puede que empieces a temblar muchísimo, casi incontrolable, y estás en el coche y ahí puedes tener un problema. Entonces, cuando hagas exposición al frío fuera en la naturaleza con temperaturas extremas, siempre hazlo con alguien, sobre todo si no lo has hecho antes, sobre todo si no controlas. Entonces, siempre con alguien para cuidar el uno del otro, básicamente. Eso por un lado. Y luego, exposición al frío después de entrenar. Mira, yo te recomiendo, esto no te va a gustar, pero, Pues sí, pero el momento ideal para exponerse al frío es antes de entrenar. ¿Por qué? Porque las arterias tienen musculatura, ¿vale? La musculatura lisa. Y igual que cualquier músculo, funciona mejor si lo has calentado antes. Entonces, cuando nos exponemos al frío, lo que va a ocurrir, va a haber una vasoconstricción, se van a cerrar todas las arterias, ¿vale? Entonces hay una contracción de esa musculatura lisa y luego hay una dilatación y entonces cuando vas a entrenar mejor, ¿vale? Entonces la exposición al frío a la hora de entrenar es mejor hacerlo antes. Después también tiene sus beneficios, ¿vale? Pero tenemos que tener claros cuáles son. Si tú lo haces justo después, va a tener un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Entonces, la inflamación en general no es mala, o sea, es que también tenemos ahí, la inflamación va a hacer que tú tengas una adaptación muscular y que crezca más el músculo y que la próxima vez que hagas el ejercicio te salga mejor, estés más fuerte. Entonces, si lo haces justo después de entrenar, puede que pierdas un poco de adaptación muscular, ¿no? Entonces, como echar por la borda todo el trabajo. Yo tampoco creo que sea al 100%. Yo a veces también me doy ducha después de entrenar, duchas de agua fría, y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si estás en una competición y ahí tú ya no quieres ganar musculatura, ni quieres mejorar, tú lo que quieres es al día siguiente estar perfecto, ¿no? Entonces viene muy bien exponerse al frío justo después de entrenar porque mañana vas a competir, ¿no? O si la competición dura 3 días, si estás haciendo, ¿no? Deportes de larga duración, pues te va a ayudar muchísimo porque inhibes ese factor inflamatorio. ¿Vale? Genial, o sea que al final lo mejor es variar en función de lo que te interesa en cada momento. Exacto, esto nada sirve para todo, nada es la panacea, eso hay que tenerlo súper claro. Ni el método Wim Hof lo cura todo, ni el método Wim Hof hace milagros, pero tiene unos beneficios fisiológicos muy claros y sabiendo lo que uno está haciendo, pues tiene muchos beneficios. Genial. Genial. Y alguna, porque algo sí que he escuchado, lo que no recuerdo ni dónde ni qué exactamente, es que a la hora de volver al frío, al calor, perdón, en caso de cuando sales en la naturaleza y te metes una cascada o algo de este estilo, ¿no? Tener alguna precaución, porque como que a ver, no sé, no recuerdo, porque ya te digo, no recuerdo dónde lo escuché exactamente, creo que esto fue en alguna entrevista que hablaban del método. Que el hecho de estar en una situación en la que el cuerpo está alerta y pasar al calor directamente puede dar problemas también, ¿puede ser? Sí, ahí puede ocurrir lo que llamamos un after drop. En español no tiene traducción. Y es una sensación, a ver, no creo que sea peligroso, pero es muy desagradable. Lo que ocurre cuando tú te expones al frío es que la temperatura del centro de tu cuerpo, de tu core, se queda a 37 grados, ¿vale? Lo que pasa es que para que ocurra eso, todas las arterias de tu cuerpo se cierran y las arterias periféricas, la temperatura de la sangre baja mucho, ¿vale? Baja mucho. Entonces, si tú de un ambiente muy frío, donde tu sangre periférica se ha enfriado y la sangre del centro de tu cuerpo está a 37 grados, y luego tú rápidamente vas a un ambiente de calor, todas tus arterias se van a abrir y la sangre se mezcla.
¿vale? Y entonces la sangre fría de las extremidades se mezcla con la sangre caliente del centro de tu cuerpo y entonces la temperatura media baja. Y eso es muy desagradable, muy desagradable. Entonces, tiene que haber una transición. Y esta transición lo que pasa es que cuesta trabajo y no es tan agradable a veces, porque es que fuera hace frío, ¿no? Pero por eso es muy importante lo que decía, porque en una situación normal donde la gente lo haya sola, lo más peligroso es la calefacción del coche, ¿no? Porque generalmente no te vas a ir directamente a la sauna. Eso no ocurre. Pero si es que empiezas a temblar muchísimo y es muy desagradable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tú te expones al frío y nos colocamos en una postura que llamamos de montar a caballo, que básicamente se trata de abrir las piernas, flexionar las rodillas y quedarte allí unos buenos 10 minutos, ¿vale? Unos buenos 10 minutos con tu bikini o tu bañador mojado, que no es agradable, pero eso hace que tú actives tu musculatura y que la sangre periférica se vaya calentando poco a poco a través de la musculatura. También, y otra de las cosas, otro de los impulsos que sería, vale, voy a hacer un montón de flexiones, voy a correr, pero ahí ocurre lo mismo. Aunque no sea el calor externo lo que abra las arterias, tú para usar tu musculatura de esa forma tienes que abrir las arterias, entonces se mezcla también muy rápido. ¿Vale? Entonces, por eso lo hacemos en una posición estática, ¿no? Que es la postura de montar a caballo, y moviéndote lentamente pero usando los músculos, ¿no? Si te pones a saltar, a hacer, ¿no?, ejercicio muy exagerado, se mezcla la sangre muy rápido. Y a ver, en un caso extremo sí puede ser peligroso, pero si hace una exposición al frío y ya estaría diciendo una barbaridad de 10 o 15 minutos, eso no te va a pasar nada. Pero una exposición al frío de 10-15 minutos es una barbaridad, ¿vale? Eso, para tener todos los beneficios, son 2 minutos de exposición al frío, ¿vale? Y además la parte más segura, el after drop, si lo haces todo mal, no va a ser muy grande y tienes todos los beneficios. Entonces, hacer más tiempo en general es cuestión de ego. No, es que he estado 20 minutos expuesto al frío. Ya, vale, muy bien. ¿Y qué tal después? A mí me interesa el qué tal después, ¿no? Y hay que tener súper en cuenta que mientras más tiempo estés expuesto al frío, más difícil va a ser calentarte. Claro. Y te tienes que calentar desde dentro, no con fuentes externas, porque además ahí es donde se crea la adaptación, ahí es donde creas la fortaleza. Claro. Y otra pregunta, en el caso de nosotras, las mujeres, ¿tenemos que tener algo en cuenta en cuanto a nuestra fase del ciclo menstrual en la que estemos? Mira, es una pregunta súper común y en general no. En general no. Así, digamos, la respuesta básica es no. De hecho, además tiene un montón de beneficios para la mujer. Y no hay estudios porque, bueno, tú lo sabrás, la ciencia no es amiga de las mujeres. pero hay muchas anécdotas. Hay, de hecho, varios niños en el mundo que se llaman WIM, de mujeres que no eran fértiles y que pudieron tener hijos. Y bueno, y también de forma personal, a mí antes me duraba el ciclo unos 6-7 días y yo diría que me ha bajado porque me va cambiando un poco, yo diría entre 3 días y medio y 5 días y cero dolor. Y, a ver, no, me sigo volviendo loca de vez en cuando, eso no voy a decir que no, pero yo diría que que, digamos, el cambio de fase se lleva mucho más llevadero. Entonces, contraindicación, o sea, generalmente ninguna. Pero luego está también la escucha de tu cuerpo, la escucha de ti, ¿no? Claro. Y ahí es donde hablábamos que tú eres cada día distinta y esto es un reto, ¿vale? Esto es un reto. Entonces, hay veces que no te hace falta forzar, ¿no? Y si es también una forma, para mí es la forma que yo trabajo eso de escuchar realmente de si estoy haciendo hoy porque lo tengo que hacer, porque soy instructora y porque tengo que dar ejemplo y la, o lo hago porque me apetece.
Y luego todo lo contrario es que hoy no quiero. Entonces también aceptar eso de me ha venido la regla y no me apetece y ya está. O sea, no pasa nada. Entonces, digamos, si no lo has hecho nunca, estás en un taller o justo la fecha del taller te viene con el inicio del periodo, lo que sea, yo normalmente le digo, vente, porque digamos, la oportunidad no lo tienes todos los días y de hecho vas a sacar mucho de ahí. Pero luego en tu práctica personal, escucha y sigue lo que te diga tu cuerpo, que ahí hay una sabiduría, porque al final todo esto se trata de salud, ¿no? Para mí la salud es la máxima y el cuidado del ciclo, bueno, es que es impresionante cómo afecta a nuestro bienestar general, emocional, existencial. Entonces... Tal cual. No, para mí tiene sentido el tema de la regulación del ciclo, la mejora del dolor, porque al final hay muchas cuestiones relacionadas con nuestro ciclo que vienen por eventos inflamatorios y al final también por este desequilibrio sistema nervioso autónomo bueno, que no podemos sacar más que cosas buenas porque haya un equilibrio, una mejora en cuanto a esa posibilidad de adaptación, ¿no? que estás comentando. Claro, y una de las cosas que no he mencionado es que el método Wim Hof actúa de forma muy activa en el sistema endocrino, sobre todo en la glándula pineal. Y ya o sea, quien sepa de la glándula pineal hay partes muy esotéricas que están muy bien, pero luego la parte meramente fisiológica es que una de las funciones de la glándula pineal es activar la pituitaria, que es la que controla el ciclo, ¿no? Entonces, si, digamos, refuerzas la pineal, tu ciclo va a estar más regular, más en sintonía de lo que tiene que ser, no va a tener tanta distorsión, ¿no? Porque al final todo, digamos, todas los síntomas negativos que pensamos que son normales de nuestro periodo, que tú sabrás de eso mucho más que yo, al final son distorsiones de nuestro periodo, porque es que nuestro periodo, de hecho, debería ser todo lo contrario, ¿no? Algo placentero, algo que nos hace conectarnos con nosotras mismas, algo de donde extraemos sabiduría. Y bueno, y es una de las cosas que yo le agradezco al método, que a mí me ha dado eso. Que hay 1000 formas de hacer esto, no digo que el método Wim Hof sea la única, pero a mí personalmente me la ha dado. Genial. Has hablado antes también de algunos estudios y una de las preguntas que tenía para ti, pero como esto pues ya, la verdad es que ya va bastante recorrido y tiene bastantes estudios, me gustaría que nos hablaras del estudio que tú conozcas, que a ti personalmente te haya dicho, wow, o sea, esto qué pasada, ¿no? Hay bastantes estudios, pero aún así hay muy pocos. O sea, sí. ¿no? Pero, a ver, el más famoso y por lo menos para mí, el más impresionante, no es como un doble estudio. Primero hicieron un estudio con Wim en el que le inyectaban una endotoxina. Una endotoxina es parte de un virus, porque inyectar un virus es ilegal, ¿no? Y de hecho, esta universidad estaba estudiando esa endotoxina, ¿vale? Y a todo el mundo al que se lo inyectaban tenían 5 horas de síntomas de gripe muy malos. Luego se iban bien, pero durante 5 horas tenían síntomas muy malos. Dolor corporal, fiebre, dolor de cabeza, que te duele, vamos, malestar general. ¿No? Entonces se la inyectan a Wim y no tiene síntomas. Solo en el pico donde la gente está más mala, malísima, que era como a las 3 horas, él tiene un poquito de dolor de cabeza, ¿vale? Pero no tenía nada más. Entonces dicen, no, bueno, es que tú serás un poco raro, una anomalía genética, bla, bla, y dice, bueno, voy a entrenar a gente y vamos a hacer un estudio con gente normal, ¿no? Entonces hacen un estudio con 24 chicos, de nuevo, porque las chicas no somos bienvenidas a la ciencia. Entonces a 12 los entrena Wim durante 4 días, ¿vale? 4 días, no es ni un mes ni nada, 4 días, y al otro grupo les promete que los va a entrenar después, ¿vale? Para que los pobres tengan saquen algo también del estudio. Y entonces efectivamente al
grupo que practicó el método Wim Hof tampoco tuvo ningún síntoma cuando le inyectaron a la endotoxina, y el pobre otro grupo pues sí tuvo unas horas de pasarlo regular, ¿no? Entonces, ese es el primer estudio en el que de forma voluntaria y de forma activa tú controlas tu sistema inmune, ¿no? Controlas la respuesta inmune. Y no es que el grupo que no tuvo síntomas no tuviera respuesta inmune, es que tiene una respuesta inmune que llamamos específica, más, ¿no? Más selectiva, va al grano, entonces no tienes tantos síntomas, tantos malestares, que es una respuesta inmune que tenemos absolutamente todo el mundo. Lo que pasa, eso que dice cuando tienes una enfermedad no la puedes tener otra vez, no es que no estés en contacto con la enfermedad, ¿no? Es que tu sistema inmune ha aprendido a lidiar con ella, entonces tú ni te enteras. Pues un poco eso. Ya, a modo de curiosidad, estaba yo pensando, este grupo que sí que estaba, que conocía el método por Wim, por esos 4 días además solo, cuando le inyectaron la toxina, estaba practicando la respiración. Sí, estaban haciendo la respiración, vale, durante todo el tiempo. Sí. Genial. Bueno, pues para terminar, ¿alguna recomendación para las frioleras? Es tan difícil, ¿eh? No, es también, yo siempre digo, mientras más trabajo te cueste, más beneficio vas a sacar. Entonces, tener eso como súper presente. Y de, si alguien me viene, no, a mí me encanta el frío, y dice, pues entonces no venga a mi taller, esto no. Pero es que a nadie le gusta el frío. O sea, a todos nos gusta una bañera de agua caliente, la chimenea, la mantita, ¿no? Entonces, yo diría que la barrera es principalmente mental. Y esto te va a parecer raro, pero mientras más frío, más fácil. O sea, el agua, mientras más fría, más fácil es porque tu cuerpo va a reaccionar antes. Entonces, agua a 18 grados está fría, ¿vale? Está fría. Pero es un frío que tu cuerpo no va a reaccionar tan rápido. Si tú tienes agua a 3 grados o a 5 grados, es mucho más fácil. Entonces, aunque mentalmente digas, no, ¿por qué? ¿Por qué me está diciendo esto? Te prometo, confía en mí, que va a ser más fácil. Sí, todo es probar. Sí, además estoy en la ducha de mi casa, en un momento dado me salgo o lo pongo en caliente y listo, ¿no? O sea, que mejor a lo mejor pasar de estoy aquí calentita, me meto al frío directamente, en vez de ir poquito a poco, que hay veces que hacemos eso, ¿no? Porque tampoco voy yendo al frío. Sí, yo no creo en esa. Hay gente que me dice que le ayuda más. En general, mientras del tirón más fácil, pero también lo que te sirva a ti. O sea, claro, a mí personalmente eso de ir poquito a poco es como alargar el sufrimiento, ¿no? Tú quieres que tu cuerpo tenga una reacción. Y de hecho, puede que tu respiración haga como, ¿no? Una sensación de esto es muy fuerte. Pero se trata precisamente de eso. Tú tienes esa reacción y ahí relajarte y confiar, y en vez de evitar el estímulo, sentirlo. Y en el momento que tú, en vez de luchar contra él, te rindes a él y lo aceptas, tu cuerpo se relaja y de hecho le gusta, ¿no? Y ya te digo que es una cosa mucho, mucho más mental que otra cosa. Genial. Esto no lo he dicho, porque yo creo que tú estás como en Teruel, ¿no? Estás bastante al norte. No, estoy en Madrid ahora mismo. Ah, en Madrid. Bueno, da igual, para quien no escuche. Si la ducha sale muy fría, yo recomiendo que no duchéis la cabeza, ¿vale? Pues es más difícil y no tiene realmente beneficios extra, ¿vale? Y también si lo haces en la naturaleza, sobre todo las primeras veces, ahórrate la cabeza. Más cosas pueden ir mal y no tiene beneficios realmente. Genial, pues la verdad es que no se me había ocurrido preguntarte por ahí. Bueno, y ahora sí, para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué tipo de actividades y talleres haces? Has dicho que también ejerces como fisio. Bueno, un poquito cuéntanos dónde te podemos encontrar y en qué nos puedes ayudar.
Pues yo básicamente yo estoy por el sur, me muevo mucho por Andalucía y doy talleres por toda Andalucía, más o menos. Si quieres aprender el método, pues en las ciudades principales estoy cada pocos meses. Y luego fuera de ahí, pues de vez en cuando voy a Madrid, ahora voy a ir también al norte a enseñar el método, pero ahí ya son cursos más largos, no cursos de un día, porque para ir tan lejos, si no, no me merece la pena. Uh-huh. Y luego también mi fisioterapia, pues un poco extraña, ¿no? Doy sesiones. Bueno, nos habíamos quedado que se te había quedado ahí un poquito congelada, que vienes a las ciudades principales de vez en cuando. Sí, y luego ya fuera de Andalucía pues hago cursos más largos. Ahora en marzo voy a Madrid, a Coruña, pero vamos, en general me gusta poco moverme de casa, me gusta mi casa calentita, ¿no? Y luego a la hora de fisio pues hago sesiones individuales, pero también todo mucho más enfocado al estilo de vida, ¿no? Y a integrar el método Wim Hof según enfermedades. Uh-huh. Y me podéis encontrar en Instagram en Explore Motion y ahí voy poniendo un poco mi visión, ¿no? Y si hay también contesto dudas y esas cositas. Genial, sí, dejaré tu contacto también en las notas del episodio para quien te quiera echar un poquito más un vistazo. Y nada, decirte que me ha encantado escucharte, he aprendido mogollón, cosa que me flipa también, porque a mí también me encanta descubrir los misterios del cuerpo humano. Muchas gracias también a las que nos habéis escuchado. No sé si para terminar quieres decir algo así, quieres transmitir alguna cosita. Pues que por mucho que leáis, por mucho que encontréis beneficios y tal, el método Wim Hof de lo que se trata es de crear una vida acorde a ti. Entonces, sea con el método o sea con cualquier otra cosa, si todos vivimos más coherentes con nuestras vidas, vamos a estar todos más, vamos a tener una sociedad mejor. Así que yo os animo a todos salir de una forma o de otra de vuestra zona de confort, puede que con una ducha de agua fría, porque el mundo va mejor cuando uno es feliz, básicamente. Buenísimo, me encanta. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de La Vulva de Venus. Un abrazote, hasta luego. Gracias a ti.